¿Qué sucede en el mundo? La aeronave de la aerolínea Malasia, desaparecida desde hace más de 2 semanas, se estrelló en el Océano Índico, suponiendo que sus 239 pasajeros han muerto. Así lo informó oficialmente el primer ministro de Malasia. El primer ministro declaró que con tristeza y pesar informaba que de acuerdo con los nuevos datos obtenidos del vuelo, el avión se estrelló. Las familias de los pasajeros a bordo fueron informados de la noticia por medio de un mensaje de texto que decía: Malaysia Airlines lamenta profundamente que tenemos que asumir allá de toda duda razonable que el vuelo MH307 se ha perdido y que ninguna de las personas a bordo sobrevivieron. Un barco de la Marina australiana está cerca de encontrar posibles restos del avión después que se han visualizado varios avistamientos que parecen ser partes del avión. Los objetos se describen como un objeto circular de color gris o verde y un objeto naranja rectangular. Entre los pasajeros iban 153 chinos, 50 malasios, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, entre otros. El avión despegó de Kuala Lumpur con 239 personas rumbo a Pekín en la madrugada del 8 de marzo y desapareció de los radares civiles unos 40 minutos después de despegar. En otras noticias, Ucrania dio la orden para retirar a todas sus tropas de Crimea ante la creciente presión de las milicias prorrusas que en las últimas horas han asaltado otra base militar en el sureste de la península. El primer ministro interino de Ucrania anunció que tomó la decisión de retirar las tropas de su país debido a las amenazas a la vida y a la salud del personal y sus familias. Después que tropas rusas tomaran una base de la Marina, el gobierno de Kiev asegura que los mandos de la base han sido arrestados por los rusos. Tropas rusas en Crimea han tomado el control de casi todas las unidades navales y bases militares, que hasta entonces se resistían a abandonar sus destacamentos. Miles de soldados ucranianos han sido asediados en bases de Crimea sin ofrecer resistencia armada. El portavoz del ejército ucraniano informó que las fuerzas rusas bloquearon el paso de los militares ucranianos asistidos por helicópteros. El Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad dio instrucciones al Ministerio de Defensa para que se lleve a cabo el traslado de las unidades militares en Crimea y evacúe también a las familias. Tal y como lo dimos a conocer hace unos instantes, un tren de pasajeros que llegaba al Aeropuerto Internacional de Chicago perdió el control y se incrustó contra la plataforma y uno de los vagones se subió en las escaleras mecánicas de la terminal aérea. El saldo del siniestro es por lo menos 30 personas heridas, aunque según los primeros reportes de la prensa estadounidense, ninguno de gravedad. Y repetimos que ahora se investigan los niveles y sobre todo el sistema de velocidad del tren. Líderes mundiales asistieron a la sesión de apertura de la cumbre de 2 días de seguridad nuclear en La Haya, donde se discutirá la seguridad global y se mantendrán conversaciones sobre la crisis en Crimea. Junto a la cumbre de seguridad nuclear, a la que asistieron representantes de 53 países, se llevará también una reunión del G7 para discutir la crisis en Ucrania. Los principales temas de la cumbre se estarán trabajando para prevenir el terrorismo nuclear mediante la reducción de la cantidad de material peligroso en el mundo, además de mejorar la seguridad de los materiales nucleares y las fuentes radiactivas, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional. En Egipto, el alto tribunal condenó este lunes a pena de muerte a 529 seguidores del movimiento islamista Hermanos Musulmanes, acusados de asesinar al subcomisario de la región de Matay y además de intentar asesinar a otros 2 mandos policiales. Se les acusa también de destrozar mobiliario público, haber quemado una comisaría, portar armas y alterar el orden público. Durante los altercados registrados tras el desalojo del campamento de protesta, esto indicaron las autoridades. El alto tribunal también decidió absolver a otros 16 acusados y en un caso en el que solo han asistido al proceso 147 imputados, ya que el resto ha huido y otros han sido declarados en rebeldía. En Washington, Estados Unidos, luego del deslizamiento de tierra que causó la muerte de 8 personas, 108 aún están desaparecidas y el director del Departamento de Emergencia declaró que el lodo
fluye como un río y que llega a un lago y que con el tiempo se irá llenando poco a poco y que sospechan de que hay gente entre los escombros. Las fuerzas de socorro están trabajando, pero es demasiado peligroso el lugar por el flujo de lodo. Testigos del deslave lograron captar imágenes del escombro y que todos los escombros están cubiertos de lodo y restos de edificios en plena carretera. Al menos 7 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona con lesiones leves. En Venezuela, el dolor y la indignación continúan embargando a los ciudadanos. Esto luego de la muerte de la intérprete de lenguaje de señas, Adriana Urquilá, de 28 años, quien que se encontraba en estado de gestación y con 5 meses de embarazo. Ella murió durante un tiroteo en una protesta. El líder opositor venezolano y gobernador del estado, Enrique Capriles, anunció la muerte de la joven y detalló que ella falleció a causa de 2 disparos. Además, informó que una mujer que la acompañaba resultó herida en el brazo. Continúan las honras fúnebres en España por la muerte del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, quien murió a consecuencia de una enfermedad neurológica. El exmandatario permanecía ingresado en una clínica en el centro de Madrid, luego que su estado de salud se agravara a causa de Alzheimer, que padecía desde hace 12 años y que no le dejaba recordar sus años de gobierno. Al inicio fue ingresado por una neumonía, pero luego su estado empeoró a causa de esta enfermedad. Su familia nunca lo dejó solo durante el proceso de enfermedad y hospitalización. La noticia de su fallecimiento se espera desde el viernes pasado, luego que su hijo Adolfo Suárez anunciara el grave estado de salud. Suárez impulsó la reforma política que pasaría a la historia como transición española. Fue el principal impulsor de la ley de reforma política con la que se desmontaba el franquismo y se abría paso hacia la democracia. Con información de Astrid Blanc y Esther Medina, por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Bueno, Carlos, hemos conocido lo que ocurre en el mundo a esta hora. Aún hay más noticias, pero volveremos con noticias de los departamentos. Así es, William. Varias protestas se registran en los departamentos, pero además... Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche. Alcaldes comunales de Totonicapán protestan contra incremento al precio de los certificados de nacimiento.